Buenos días, mi nombre es Constanza Maya y hoy día voy a presentar mi proyecto de tesis que tiene por título Sensibilidad de la circulación oceánica de mesoescala a submesoescala a los vórtices de von Karman atmosféricos en el archipiélago de Juan Fernández. En esta oportunidad, la profesora guía es la doctora Carolina Parada y la comisión está compuesta por el doctor Boris De Witt, la doctora Camila Fernández y el doctor Martin Jackson. Bueno, este es el temario de mi presentación. Partiré con una leve introducción, hablaré sobre los objetivos e hipótesis de la tesis, del proyecto de tesis, hablaré sobre la metodología que pretendo utilizar, sobre los resultados esperados y finalmente el plan de trabajo que pretendo realizar. Introducción. Bueno, los vórtices de von Karman son recurrentemente estudiados en la mecánica de fluido y estos ocurren principalmente por una superposición de vórtices que se forman al paso de un fluido alrededor de un obstáculo, como se puede observar en la imagen a mano izquierda que está acá. Estos se caracterizan por una doble fila de vórtices contrarrotativos, una fila que gira en sentido ciclónico y otra en sentido anticiclónico, como se puede observar en esta imagen a mano izquierda, donde, por ejemplo, esto sería para el hemisferio norte, donde las líneas azules corresponderían en este caso a una fila de vórtices de remolinos anticiclónicos y la roja correspondería a una fila de remolinos ciclónicos. Por otro lado, las calles de vórtices de von Karman se desarrollan en la naturaleza y se pueden observar tanto en la atmósfera como, por ejemplo, en imágenes satelitales con las nubes, como en el océano. Y, por ejemplo, cuando el fluido es el viento y el obstáculo es la isla, como es justamente el caso que está acá, se pueden generar estas calles de vórtices de von Karman siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones necesarias, que son la presencia de una inversión térmica, que la isla sea más alta que la capa de inversión térmica y que los números de Reynolds y de Strouhal respectivamente estén entre 40 y 200 y 0.12 a 0.19. Por otro lado, las calles de vórtices de von Karman pueden pueden ser de cientos de kilómetros o muchos kilómetros, llegando a la mesoescala, y pueden tener implicaciones significativas en otros procesos atmosféricos de microescala, impactando directamente a la circulación oceánica de la zona afectada. Permiso. Bueno, este proyecto se centra principalmente en el archipiélago de Juan Fernández, o JFA como le diré aquí en adelante. El archipiélago de Juan Fernández está situado a unos 600, 700 kilómetros desde la costa de Chile continental frente al puerto de San Antonio. Este es un territorio de gran interés científico debido a su importancia biológica y se compone de tres islas principalmente, que son la isla Robinson Crusoe, que es la que está por acá, o aquí hay como un zoom de la isla Santa Clara, que es la pequeña que está acá, y la isla Alejandro Selkirk, que está más aquí en la parte oceánica. Y estas presentan alta biomasa, diversidad y endemismo. Por otro lado, el archipiélago de Juan Fernández está permanentemente influenciado por el anticiclón del Pacífico Sur, generando que en esta zona hay una predominancia prácticamente durante todo el año de viento sur y sureste. Y durante la estación de primavera y verano se genera un aumento de la intensidad de los vientos en esta zona, lo cual genera una situación propicia para la creación de vórtices atmosféricos bien definidos que incluso pueden llegar a tener contacto con la superficie oceánica. Bueno, aquí puse algunas imágenes que extraje desde la página Zoom Earth, donde se pueden observar imágenes satelitales de vórtices de von Karman que se han generado en Juan Fernández. Aquí puse una animación de que incluso se puede observar que se generan estos vórtices de von Karman y pueden durar, por ejemplo, en esta animación duró un día este vórtice de von Karman y la dirección fue de sur a norte. Por otro lado, aquí puse otro ejemplo donde este punto rojo corresponde a la isla Alejandro Selkirk, donde se formaron vórtices de von Karman en dirección de noreste a suroeste. A este otro lado se puede observar la formación de una calle de vórtice de von Karman, también para Alejandro Selkirk, que se generó en dirección de oeste a este. Aquí, por otro lado, se puede observar la formación de una calle de vórtice de von Karman, que es como la dirección que más predomina en esta zona, que es de
sur a norte para Alejandro Selkirk y para Robinson Crusoe, y en esta última imagen se puede observar la generación, por ejemplo, para Alejandro Selkirk de una calle de Von Karman desde el noroeste al sureste, y para Robinson Crusoe desde el oeste al este. Entonces, prácticamente puse estas imágenes como para mostrar que la predominancia de estas calles, la orientación, es predominantemente de sur a norte, pero igual se pueden generar en otras direcciones. Formación de calles de vórtices de Von Karman en estelas de clorofila A en Juan Fernández. Bueno, las islas que componen al archipiélago de Juan Fernández se encuentran en distintas regiones diferenciadas por su energía cinética y la concentración de clorofila A. Aquí se puede observar una imagen que muestra la energía cinética promedio, donde aquí está el archipiélago de Juan Fernández y sus islas, y se ha observado que las islas Robinson Crusoe y Santa Clara están en una región de alta energía cinética y de altas concentraciones de clorofila, denominada zona de transición costera, mientras que la isla Alejandro Selkirk, que es la que está por acá, se encuentra en una región de baja energía cinética y menores concentraciones de clorofila A, a la cual se le conoce como zona oceánica. Por otro lado, la isla Robinson Crusoe, Santa Clara, posee un incremento de las concentraciones de clorofila en el lado suroeste, mientras que Alejandro Selkirk posee mayores concentraciones de clorofila A en el lado oeste, indicando que están sometidas a procesos forzantes distintos. En la zona oceánica frente a Chile central, hasta los 80 grados oeste, el máximo invernal está dado por el desplazamiento de remolinos de mesoscala que llegan desde la costa hasta Juan Fernández, y a esto se le asocia el 50% de la concentración de clorofila A. Mientras que durante la primavera, los incrementos de clorofila A aparecen desvinculados de la energía cinética que se propaga desde la zona continental, y el IME, que es el efecto de masa de isla, aparece como el mecanismo más probable. El IME es el fenómeno del aumento de la producción primaria frente a una isla en el campo de estela de un flujo de remolinos, y alrededor de las islas en Juan Fernández, el IME da como resultado la formación de una estela de clorofila A muy similar a las calles de vórtices de Von Karman, siendo este fenómeno más intenso durante la primavera, que es justamente donde el viento tiende a ser más intenso. En la imagen que está aquí al lado izquierdo se puede observar las estelas de clorofila para la primera columna para Alejandro Selkirk, en la segunda columna para Robinson Crusoe y Santa Clara, y especialmente en la figura D se puede observar la generación de una estela de clorofila muy similar a las calles de vórtices de Von Karman. Entonces, en Juan Fernández, en el archipiélago de Juan Fernández, no se ha analizado más allá que imágenes satelitales de las calles de vórtices de Von Karman, por lo cual no se sabe así a ciencia cierta qué puede generar estas calles de vórtices de Von Karman atmosféricas en la columna de agua, por lo cual las siguientes preguntas motivaron a mi proyecto de tesis, la cual la primera es: ¿qué tipo de vórtice de Von Karman atmosférico, amplitud, orientación, duración y frecuencia, tienen un impacto sobre las condiciones biogeoquímicas y físicas de la columna de agua? Y la segunda pregunta es: ¿generan estos procesos, calles de vórtices de Von Karman, cambios en las variables biogeoquímicas y físicas de la columna de agua? Bueno, entonces el objetivo general de este proyecto es entender mediante un modelo hidrodinámico en un periodo de 8 años qué tipos de vórtices de Von Karman atmosféricos, es decir, en amplitud, orientación, duración y frecuencia, tienen un impacto sobre las condiciones biogeoquímicas, clorofila, hierro, oxígeno, entre otros nutrientes, y física, salinidad, temperatura y densidad de la columna de agua, y cuáles son los cambios producidos en esta variable. Los objetivos específicos de este proyecto de tesis son 4. El primero es encontrar un patrón de viento característico de las calles de vórtices de Von Karman generadas en Juan Fernández en el periodo del 2000 al 2008. El segundo objetivo específico es generar un campo idealizado de calles de vórtices de Von Karman, es decir, generar las calles de vórtices de Von Karman de manera matemática en los vientos para poder forzar Croco. El tercer objetivo específico es analizar y cuantificar los cambios en la física de la columna de agua producto del desarrollo de calles de vórtices atmosféricas mediante la implementación de números adimensionales, número de Reynolds, de Froude, Rossby, entre otros. Y el último objetivo específico es cuantificar los cambios que producen los vórtices de Von Karman atmosféricos en las variables biogeoquímicas y físicas de la columna de agua. Y la hipótesis
es que vientos intensos sobre los 20 nudos generan azotamiento de la isla de Juan Fernández, vórtices de von Karman atmosféricos lo suficientemente fuertes como para forzar una respuesta biogeoquímica significativa en los nutrientes y la clorofila, valores por sobre bajo el percentil 90 y 10 respectivamente de la anomalía de las variables de la columna de agua. Entonces, para poner a prueba, por así decirlo, esta hipótesis y cumplir con los objetivos, como dije anteriormente, se va a utilizar un modelo hidrodinámico, donde la hidrodinámica y la biogeoquímica se van a modelar utilizando ROMS y BioVAS, donde ROMS es el Regional Ocean Modeling System, el cual es un modelo muy versátil porque puede ser utilizado a escala global y regional. Este utiliza coordenadas sigma, utiliza la aproximación de Boussinex, considera que el flujo es incompresible y que el balance vertical de momentum es hidrostático. Por otro lado, BioVAS o Eastern Boundary Upwelling System es un modelo basado en el nitrógeno, originalmente desarrollado para simular los primeros niveles tróficos del ecosistema de Benguela. Este modelo contiene 12 compartimientos donde el fitoplancton, zooplancton y detritus se dividen cada uno en dos variables de acuerdo a su tamaño, pequeño y grande. Hay que destacar que para este estudio se utilizará la versión de ROMS, Coastal and Regional Ocean Community Model, CROCO, el cual es una plataforma de modelación del océano regional y costero que utiliza enfoques multiescalares realistas o idealizados. Y este modelo está construido en torno al núcleo de ROMS en su versión AGRIPH, con la nueva adición de un solucionador no hidrostático que incluye varios módulos de aplicación como sedimentos, seguimiento de partículas, entre otros. Entonces, para responder la pregunta de qué tipo de vórtices de von Karman atmosférico tienen un impacto sobre las condiciones biogeoquímicas y físicas de la columna de agua, se generará una calle de vórtices, para responder esa pregunta, se generará una calle de vórtices de von Karman de viento idealizado, donde para esto se generarán parches de función de corriente positivos y negativos a lo largo de un eje. Y a partir de esta función de corriente se calcularán las componentes del viento. La función de corriente, bueno, se define para flujos incompresibles, es decir, sin divergencia, en 2 dimensiones, así como en 3 dimensiones. La función de corriente puede utilizarse para trazar líneas de corriente que representan las trayectorias de las partículas en un flujo constante, y para los flujos atmosféricos a gran escala estas son casi bidimensionales, por lo cual se calcularán las componentes del viento de esta manera, en coordenadas cartesianas. Luego, una vez que se tengan definidos estas parches de función de corriente, para poder representar una propagación espacial, se hará una traslación en el espacio de estos parches de la función de corriente y se considerará una frecuencia para combinar estas estructuras con un desfase de un cuarto de periodo, y esto se hará multiplicando estas estructuras por cosenos con desfases de t cuartos. Pero ¿qué va a pasar con la dirección y magnitud de este campo idealizado de viento? Bueno, para poder esclarecer la dirección y magnitud de este campo idealizado de viento, se hará un análisis de imágenes satelitales donde se buscarán escenarios donde se observen el desarrollo de calles de vórtices de von Karman en el periodo del 2000 al 2008. Aquí se puede observar una imagen satelital. Aquí está Alejandro Selke, Robinson Crusoe, y esta imagen fue extraída de Zoom Here. Bueno, una vez que se tiene estos periodos, estos escenarios donde se generan estas calles de vórtices de von Karman, se analizará con los datos de QuizCat la magnitud y el ángulo del viento para poder encontrar un patrón de viento en estos escenarios y así poder analizar si se logra generar mediante la implementación de CROCO un evento bajo estas condiciones. Luego, una vez obtenido el campo idealizado de viento, se realizarán 2 simulaciones en CROCO, una simulación en referencia y una simulación con vórtices. La simulación de referencia, bueno, para esta simulación se forzará el modelo con datos satelitales de viento QuizCat en el periodo 2000 a 2008 y los flujos atmosféricos serán estimados usando la denominada fórmula de Bulk, utilizando la temperatura del aire, la radiación de onda corta y larga y la humedad relativa, donde esto se extraerá de la climatología de Coates. Así, esta simulación servirá como un punto de referencia para evaluar el comportamiento del océano en la zona de estudio sin la presencia de vórtices de von Karman atmosféricos. La segunda simulación es la simulación con vórtices.
En esta simulación se forzará el modelo al igual que en el experimento 1, pero se superpondrá el campo idealizado de viento y además se realizarán experimentos auxiliares cambiando la amplitud y duración. Así, esta simulación con vórtices permitirá determinar si mediante este campo de viento idealizado se logran generar calles de vórtices de von Karman atmosféricas en las islas Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkirk. Además, permitirá esclarecer qué tipo de viento, hablando en magnitud y orientación, generan calles de vórtices en Juan Fernández. También permitirá determinar qué efectos ocurren en el océano al variar las características de las calles de vórtices generadas. Y finalmente permitirá determinar qué tipo de vórtices son los que generan cambios significativos en la columna de agua analizada. Luego, se analizarán las diferencias entre ambas simulaciones para la temperatura superficial del mar, las corrientes, la energía cinética de remolino, la clorofila A, el oxígeno y la vorticidad durante el periodo de vida que duren las calles de vórtices de von Karman en el experimento 2. Números adimensionales. Bueno, los números adimensionales se definen como parámetros que no poseen unidades físicas y que dependiendo de su valor tienen un significado físico que caracterizan propiedades del sistema. Los números adimensionales tienen un papel importante en el análisis del comportamiento de los fluidos y para estudiar los cambios físicos en el océano producto de las calles de von Karman atmosféricas se implementarán números adimensionales, ya que servirán como parámetros de control para diagnosticar los cambios que generan las calles de vórtices de von Karman atmosféricas en la columna de agua. Y para poder diagnosticar esto, se calcularán estos números adimensionales antes de que se genere una calle de vórtice de von Karman atmosférica, cuando se esté desarrollando la calle de vórtice de von Karman atmosférica y después de que ya se haya generado por completo esta calle de vórtice de von Karman atmosférica. Y para esto se utilizarán 5 números, los cuales son el número de Reynolds, el número de Strouhal, el número de Rossby, el número de Freud y el número de Burger. El número de Reynolds caracteriza el movimiento de un fluido. Es la proporción adimensional de la fuerza de inercia a la fuerza viscosa y se generan calles de vórtices de von Karman cuando este número de Reynolds es mayor a 100. El número de Strouhal es la frecuencia con la que se desprenden los vórtices de la estela de los obstáculos y se generan, para que se generen calles de vórtices de von Karman tiene que estar el número de Strouhal entre 0.15 y 0.22. El número de Rossby es la relación entre la fuerza de inercia y la fuerza de Coriolis, y cuando es mucho menor a 1, el sistema está fuertemente afectado por la fuerza de Coriolis. El número de Freud, que es la relación adimensional de la inercia del flujo a un campo externo, es decir, es la relación entre la fuerza de inercia y la fuerza de gravedad, no sé por qué puse flotación, cuando es menor a 0.4, se genera el desprendimiento de los vórtices a lo largo del tramo. Y finalmente, el número de Burger caracteriza la importancia relativa de la rotación y la estratificación en el movimiento del océano, y cuando es de orden 1, tanto la estratificación como la rotación juegan papeles casi iguales en el gobierno de los movimientos verticales y otros movimientos en el fluido. Y aquí se puede observar algunos ejemplos. Por ejemplo, esta imagen que está a mano izquierda fue extraída de Etling en 1990, donde se puede observar que a medida que aumenta el número de Reynolds se van generando estas calles de vórtices de von Karman, y lo mismo cuando se va variando este número de Freud, cómo van cambiando estas estelas. Y aquí a mano derecha se observa otro ejemplo de que al variar el número de Reynolds o aumentar el número de Reynolds, cómo se van generando estas calles de vórtices de von Karman. Percentiles. Bueno, se calcularán principalmente los percentiles 90 y 10 en cada una de las anomalías de la capa superficial de estas variables, y esto se hará para encontrar cambios significativos en las variables analizadas de la columna de agua, variables biogeoquímicas y físicas. Y se ocupará los percentiles 90 y 10 debido a que la cantidad de datos que quedan bajos sobre estos valores respectivamente corresponderá a un 80% de los datos totales, es decir, se analizará solamente el 20% de los datos. Entonces, estos percentiles permitirán encontrar valores extremos asociados a los cambios dados por las calles de vórtices de von Karman. Y hay que destacar que un percentil es una medida estadística que indica el porcentaje de datos que se encuentran por debajo de esta variable una vez ordenados los datos de menor a mayor. Entonces, lo que yo pretendo hacer acá es calcular los percentiles
antes de que se genere, perdón, los percentiles de cada variable, antes de que se genere cuando no hay una condición de von Karman atmosférica, luego cuando se está desarrollando la calle de vórtice de von Karman, voy a volver a calcular estos percentiles, y cuando una vez que se generó, voy a volver a calcular nuevamente los percentiles y voy a comparar como los números que salgan ahí, los valores. Y la probabilidad condicional. La probabilidad condicional se puede definir cuando la probabilidad de cierto evento está condicionada por la ocurrencia de otro. O de otra manera, es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que también ocurre otro evento B. La probabilidad de que ocurra el suceso A dado el evento B se puede definir matemáticamente de esta manera, siempre y cuando la probabilidad de que ocurra B sea distinta de cero. Así, el cálculo de probabilidad condicional permitirá determinar la ocurrencia de cambios significativos en las variables biogeoquímicas, nutrientes y clorofila, y físicas, salinidad, densidad y temperatura del mar, producto de la presencia de vórtices anticiclónicos y ciclónicos generados por las calles de vórtices de von Karman. Resultados esperados. Bueno, lo primero que espero es poder reproducir bien estos patrones de viento de la simulación 1 y 2. También se espera que la predominancia de las calles de vórtices de von Karman generadas sea en dirección hacia el noroeste durante la primavera, que es justamente la estación donde el viento tiende a ser más intenso en esta región. Se espera encontrar una respuesta del océano a las calles de von Karman atmosféricas. Igualmente se espera encontrar una respuesta significativa de las variables biogeoquímicas en la columna de agua cuando el viento presente en la región de estudio supere los 20 nudos. Y se espera diagnosticar la sensibilidad de las variables biogeoquímicas y físicas a las calles de vórtices de von Karman atmosféricas generadas. Para esto, tengo el siguiente plan de trabajo que consta de 7 puntos, el cual el primero es encontrar un patrón de viento en escenarios observados en imágenes satelitales durante el periodo 2000 a 2008, que actualmente lo tengo listo. El segundo punto es la generación de una calle de vórtices de von Karman de viento idealizado. El tercer punto es la realización de la simulación de referencia y con vórtices en Croco. El cuarto punto es el cálculo de números adimensionales, Reynolds, Strouhal, Rossby, Freud y Burger. El quinto punto es la identificación de cambios significativos de las variables biogeoquímicas y físicas de la columna de agua, cálculo de percentiles. El sexto punto es el cálculo de la probabilidad condicional. Y el último y séptimo punto es la redacción y preparación de la tesis y paper. Y para esto hice una carta Gantt que aquí actualmente está actualizada, que parte en marzo con la entrega y la presentación del proyecto de tesis. Pretendo encontrar el patrón de viento en escenarios en abril y mayo. La generación, pretendo generar una calle de vórtice de von Karman idealizado durante los meses de mayo, junio y julio. Pretendo realizar la simulación de referencia como la realización de la simulación con vórtices en julio, agosto y septiembre. Pretendo igual calcular los números adimensionales en septiembre y calcular los percentiles y la probabilidad condicional en octubre, ya para finalmente en diciembre presentar mi tesis. Aquí están las referencias y muchas gracias.